Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañero gerente. Entonces, para responder 5.4 de las R's, eh, trataremos el tema de la reanimación cardiopulmonar o RCP lo más breve y puntual posible. Entonces, empezamos con definir qué es RCP, que se define básicamente como la secuencia de maniobras que se realizan con el fin de mantener la respiración y la circulación en el cuerpo humano. Esto a raíz de un paro cardiorrespiratorio o PCR, que es básicamente la ausencia de oxígeno, la ausencia del intercambio de oxígeno en el cuerpo. Entonces tenemos que reactivar esa circulación de oxígeno a través del RCP, que finalmente es uno de los objetivos. Como causas para un paro respiratorio tenemos entonces intoxicaciones, tenemos electrocución, lo que hace que se fibrile el corazón, tenemos un trauma severo, lo que genera hemorragias severas, tenemos obstrucción de la vía aérea, en el caso de lactantes, por ejemplo, en este caso, pero en general cualquiera puede pues, tener una obstrucción de la vía aérea. Tenemos el caso de un evento cerebrovascular, que básicamente es una hemorragia, o bueno, pérdida de sangre en el cerebro por diferentes circunstancias. Tenemos también una causa muy común que es el infarto agudo del miocardio, y esas serían básicamente las causas. Para identificar un paro cardiorrespiratorio son básicamente tres parámetros. El primero es que la víctima esté inconsciente, entonces no responde a estímulos como por ejemplo la voz o el tacto, preferiblemente tocarlo en los hombros para que responda o con mucha precaución. Un segundo parámetro es que no respira y el tercer parámetro que no hay pulso. ¿Qué hacer tanto en adultos, niños o lactantes? Los pasos a seguir generales van a ser asegurar asegure que el nivel de conciencia, llamar ayuda, que en este caso sería el 123, ejecutar maniobras de RCP de ser necesario, realizar la desfibrilación, de ser posible, y pues tener un soporte vital avanzado que pues en este caso sería un traslado particular como una ambulancia, perdón, un traslado medicalizado o también básico puede ser. Y pues bueno, ya los cuidados y eso ya es tema de medicina. Listo, Laura, entonces su merced, explícanos cómo serían el tema de las compresiones y las maniobras que se deben ejecutar. Para realizar la reanimación cardiopulmonar es necesario seguir 4 pasos. El primero de ellos son las compresiones torácicas. Para esto, primero se revisa el pulso del paciente y la respiración. Si esta no tiene lugar, se empiezan a hacer las compresiones, para las cuales se entrecruzan las manos en el tórax, a la altura de los pezones, en el externón. Cada compresión debe tener una profundidad de 5 centímetros, no más de 6 centímetros, y la velocidad de las compresiones debe ser a 100 a 120 compresiones por minuto. El siguiente paso es la apertura de la vía aérea. Para esto se coloca una mano en la frente y otra en el mentón de la persona y se verifica que no tenga cuerpos extraños dentro de la boca. El siguiente paso es la buena ventilación. Para esta usamos las barreras de protección, es decir, la mascarilla de reanimación cardiopulmonar. La colocamos en la boca del paciente y damos 2 ventilaciones, cada una de a 1 segundo, hasta que se expanda el tórax de manera normal. Si se hacen compresiones alternadas con las ventilaciones, como en este caso, se deben hacer 30 compresiones en 18 segundos y 2 ventilaciones. Esto significa ciclos de 30 por 2. Dichas compresiones se deben realizar hasta que llegue la ayuda o hasta que el paciente reaccione. El siguiente paso es la desfibrilación. Para esto se debe desnudar el tórax del paciente, se debe secar, se debe retirar también el vello o si tiene objetos metálicos como cadenas, y se coloca los parches en el tórax del paciente. En el lado derecho se coloca en el tórax superior y en el lado izquierdo en el tórax inferior. Se enciende el equipo, se analiza el ritmo cardíaco y se hace la descarga. Es importante que no se toque a la persona cuando se realiza la descarga y que se sigan todos los pasos que nos da el desfibrilador. Ok, entonces serían los pasos básicos para hacer el RCP.
en este caso en adultos. Sin embargo, el protocolo para los otros dos siguientes será el mismo que podemos observar en este ítem. Para el caso de los niños, básicamente vamos a hacer lo mismo que en adultos, asegurar la escena, identificarnos, protegernos con elementos de bioseguridad, etcétera, etcétera. La única diferencia con los niños es que en vez de colocar las dos manos entrecruzadas, vamos a colocar solamente una. Y haremos las compresiones al mismo ritmo, de 100 a 120 compresiones por minuto. Tener en cuenta que a la hora de la desfibrilación, tener unos parches adecuados para esta edad, preferiblemente pues parches para niños. Finalmente estamos entonces con los lactantes. El procedimiento para acercarnos a él y empezar a tratarlo es exactamente el mismo: asegurar la escena, identificarse, protegerse con los elementos de bioseguridad, acercarse con precaución al paciente. En este caso necesitamos también el consentimiento de los padres, y igual lo mismo, entonces iniciamos maniobras CABD. En el caso de los lactantes, tener cuidado con la cabeza, ya que la cabeza es mucho más grande que en el resto de las edades. Entonces colocar algo que eleve el cuerpo y que lo deje a nivel con respecto a la cabeza, como podemos ver en la imagen. En este caso no vamos a utilizar ni siquiera la mano, vamos a utilizar dos dedos, el medio y el anular, y solamente comprimiremos máximo 4 centímetros. El ritmo sigue siendo el mismo. Tener en cuenta que a la hora de la buena ventilación, de dar ventilación por mascarilla, si estamos utilizando una mascarilla para adultos, entonces la invertiremos en el caso de los lactantes, ya que esta, si la colocamos en la forma correcta, como se lo colocaríamos a alguien adulto, no sería muy grande y se escaparía el aire. Entonces le daremos la vuelta para que quede en una posición mucho más adaptable a la cabeza del lactante. Ok, ya por último, como recomendación, la idea es hacer esto en una superficie más rígida posible para así dar efectividad a la hora de hacer compresiones, y tener pues cuidado a la hora de ser un menor de edad, que pues necesitamos la autorización de alguien para poder acceder a él. Sin ser más, compañeros, muy buenas, que tengan una feliz tarde, y nada, 5-4, feliz día a todos.